Hola amados, qué gusto saludarlos, qué alegría poder estar juntos y meditar juntos en la palabra del Señor. Eh, Siempre es una bendición enorme poder reunirnos para poder meditar en las Escrituras, poder hablar y meditar en aquello que nos puede llevar a avanzar en el propósito eterno del Señor aquí en la tierra. Cada que leemos la Biblia, cada que asistimos a una reunión en la iglesia local, cada que escuchamos un video como este. El propósito de todo eso es que nosotros avancemos. El propósito de todo eso es sumar para que la iglesia de Cristo vayamos avanzando, vayamos yendo hacia el cumplimiento del propósito que el Señor tiene para la iglesia corporativamente en esta generación. Le agradezco al Señor porque sé que la iglesia va dando pasos hacia el cumplimiento de aquello que el Señor le ha encargado en cada generación. Cada generación enfrenta sus propios retos, cada generación enfrenta su propia problemática y cada generación va avanzando en este propósito. Hay cosas en nuestra vida que sirvieron en un momento, pero que ya no sirven más. Todos nosotros hemos comprado cosas que en su momento nos sirvieron y llega el tiempo en que ya no sirven. Compramos una chambrita para nuestro niño, para nuestro hijo, qué bonito está, qué bonito se le ve, pero llega un momento en que ya no le queda. Así igual la iglesia. La iglesia ha tomado maneras de pensar, modos de actuar que sirvieron en su momento, pero que pasa el tiempo y ya no le queda. Hay que comprar otras, hay que adquirir otras, hay que adquirir otro modo de pensar. Por eso, al estar hablando de la madurez, tenemos que entender que cuando damos un mensaje acerca de la madurez o cualquier mensaje que sea de la iglesia, si bien se puede y se aplica individualmente, tenemos que entender que se está dando principalmente corporativamente a una generación. Entonces, para que nosotros podamos entender mejor la palabra, tenemos que entender que la palabra es dada al cuerpo de Cristo en una generación. Y no tan solo estarlo aplicando a mí personalmente nada más. Que no es que esté mal, pero tenemos que dejar ese pensamiento individualista todo el tiempo y tenemos que ir hacia una idea corporativa y generacional y podremos entender siempre mejor la palabra del Señor. Por eso quiero que vayamos a 1 Corintios 14:20, porque tenemos que comenzar a comprender cómo saber que somos maduros o que todavía somos inmaduros. ¿En qué tenemos que madurar? Eso es importante. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La escritura dice entonces que es nuestra manera de pensar a nivel corporativo y generacional en donde tenemos que madurar. ¿Cómo pensamos hoy? Dice el apóstol Pablo: antes cuando yo era niño pensaba como niño. Hoy la iglesia del Señor tenemos que entender, tenemos que comprender y ver cómo pensamos, cómo actuamos, en qué mundo vivimos.
Si nuestra manera de pensar en este mundo es obsoleta, o si el mundo va por delante, ¿qué pensamos? ¿Cómo pensamos? Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que tenemos que madurar en nuestra manera de pensar. Es sumamente importante entenderlo. Es sumamente importante comprender esto. Que como iglesia maduremos, pero para poder hacerlo, primero tenemos que entender cómo pensamos hoy la iglesia. ¿Cómo pensamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué creemos? Y no estoy hablando de doctrinas, porque no estoy diciendo que las doctrinas cambian. El apóstol Pablo dijo, tienes que cambiar tu manera de pensar. Y no estaba hablando de doctrinas. No estaba hablando de teología. Está hablando de que como iglesia tenemos que ir madurando. Pero vamos a ir a un pasaje en Gálatas 4, no es cierto, Gálatas 3, que nos va a ayudar a pensar, nos va a ayudar a entender, nos va a ayudar a discernir en dónde estamos parados. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas y le dice de la siguiente manera. Gálatas 3, 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. Tomemos en cuenta esto. La ley, cuando no hay fe, te tiene preso. Encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La ley te tiene preso, pero es tu guía encargado de llevarte a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Esto es porque cuando una persona quiere ser justificada por la fe, se da cuenta de que puede obedecer 1000 mandamientos, pero muchos más va a fallar, no va a poder cumplir toda la ley. Entonces necesita quien le justifique. Quien le justifique. Y ese que justifica, que te hace justo, es Cristo. La ley no te hace justo. La ley te dice en qué estás mal, pero no te permite ser justo. Dice 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios. La Biblia dice que si somos hijos de Dios, ya no estamos sujetos a ese guía, que era la ley. ¿Qué es guía? Alguien que te pone unos barandales para que no te vayas de un lado a otro, para que no te desboques. Es guía que te permite ir sin desbocarte. Eso es importante. Pero dice que ya no tenemos ese guía si somos hijos de Dios. Cuando nosotros tenemos ese guía o esa guía que no nos deja desbocarnos, no estamos viendo si ese camino lo conducimos con alegría o a regañadientes. Regularmente, algunas cosas las tomamos con cierta alegría, las recibimos bien, pero hay muchas otras cosas que no las recibimos bien. Y como no las recibimos bien, vamos a regañadientes. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer aquello? ¿Por qué no nos dejan hacer esto? ¿Por qué? ¿Ve? Pero de algún modo es algo que se pone para que no nos desboquemos. Pero ahora que somos hijos de Dios, ya no necesitamos esa guía.
Porque ahora nosotros tenemos algo adentro que se llama vida espiritual. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando yo por la fe recibí a Cristo y cuando yo por la fe me bauticé, lo que hice es que por la fe recibí algo que se llama revestimiento de Cristo. Revestido de Cristo. Este cuerpo, esta alma, se revistió, se volvió a vestir, pero ahora de una naturaleza espiritual. Esa naturaleza espiritual es Cristo. Dice, en este revestimiento espiritual ya no hay judío ni griego. O sea, ya no importa la nacionalidad. Ya no importa si eres esclavo, libre, si eres empleado, si eres patrón, si tienes dinero, si no lo tienes. Hombre ni mujer. Es que el hombre tiene ciertos más privilegios y la mujer sigue teniendo menos privilegios aún en Cristo. Eso no es cierto. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. De todas las naciones, cualquier nacionalidad, cualquier actividad, cualquier sexo, hombre o mujer, no hay preferencia, sino que todos formamos uno solo. Somos uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo ahora, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, la promesa no fue dada a la ley, la promesa fue dada a los que son de la fe. Somos herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque somos descendientes por la fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe. Nosotros venimos de esa línea. Por lo tanto, somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos. Dice la palabra de Dios en 4:1. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que nosotros antes éramos esclavos, pero que venido Cristo, al haber resucitado con Cristo, ya no somos más esclavos de la ley, sino que ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Ya no necesito la ley que me esclaviza, que me fue dada para darme un poquito de estrechez y no desbocarme en mi naturaleza de pecado. Pero ya vino Cristo, ya no la necesito. Ya nací de nuevo, ya soy hijo de Dios. Dice, ahora ya somos hijos. Pero mientras el heredero, que somos nosotros, es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. La palabra del Señor dice que la ley era ese tutor, ese cuidador que me cuidaba hasta que la humanidad recibiera
la herencia como hijo. Dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos, tiempo pasado, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Los principios de este mundo nos esclavizan. ¿Por qué nos esclavizan? Porque no tenemos la naturaleza para hacerlo voluntariamente. Por eso les decía yo que muchas veces caminamos en este camino de la ley y algunas cosas, no con alegría, pero muchas otras cosas, esclavitud, a regañadientes, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Es que, y nosotros también nos movemos muchas veces equivocadamente, es que tienes que hacerlo. Y entonces vivimos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, es decir, cuando ya como humanidad maduramos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dice la palabra del Señor que nosotros ya fuimos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dice nuestra manera de pensar, ¿cómo tenemos que madurar? Soy heredero. Soy hijo de Dios. Soy hijo amado. Ha sido enviado a mi corazón el espíritu del Hijo de Dios. Ese espíritu me permite a mí clamar Abba Padre. Ese espíritu me permite a mí clamar, Dios, tú eres mi papá. Tú eres mi papá, Dios. Yo no soy más un esclavo, sino soy hijo. Pero dice la palabra de Dios que la ley fue nuestro cuidador para conducirnos a Cristo. Pero seguirá siendo nuestro cuidador si nosotros seguimos inmaduramente dejándonos conducir por la ley. Lo mencionaba yo anteriormente. Se han hecho las preguntas incorrectas y se han respondido las preguntas incorrectas. Pregunta incorrecta ¿es bueno o es malo hacer esto o aquello? Eso es incorrecto. ¿Puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Es que es incorrecto. Y nosotros hemos respondido a las preguntas incorrectas, porque todo eso es ley. La ley se basa en no hagas esto y haz esto. Pero somos hijos. Somos hijos. Pero muchas veces, por esa falta de madurez, no hay diferencia con el esclavo. Por eso es importante madurar. Y madurar no es opinar de todos los temas, yo sé hablar de todos los temas, que ya me controlo un poquito más, que ya no soy tan enojón, todo eso es bueno. Tiene que ver la madurez con nuestra manera de pensar. Y se refiere la Escritura a que dejemos como iglesia y generacionalmente
de conducirnos por la ley. Que tengo que orar. No, es que nos conducimos por ley. Es que tengo que asistir a culto. Y si, pastor, fui a la iglesia, fui al culto, ya cumplí. Seguimos moviéndonos en ley. Ya cumplí, ya hice lo correcto. Y entonces nosotros nos movemos en si está bien o está mal, si es bueno, si es malo, si es correcto o es incorrecto. Todo eso es ley. Si nosotros seguimos dejándonos conducir por la ley, es porque somos inmaduros. Tenemos que tomar una mentalidad de hijo de Dios amado, que vivimos en la casa del Padre y que tenemos autoridad, tenemos posición de hijos, autoridad de hijos, vida de hijos de Dios, que estamos sentados en los lugares celestiales. La mayoría de nosotros quiere ir al cielo y no nos damos cuenta que ya estamos ahí. Dice la palabra del Señor: fuiste resucitado con Cristo, fuiste ascendido con Cristo y fuiste sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vivimos ahí. Entonces mi inmadurez me lleva a que yo esté pidiendo, rogando por algo que ya me ha sido dado. La madurez me lleva a decir: ya lo tengo. Y no solamente estoy hablando de cosas materiales, sino que estamos hablando también, y sobre todo la Escritura está hablando de la fortaleza, la santidad, la justificación, la redención. Son cosas que ya tengo. Por eso estoy sentado en los lugares celestiales. Por eso es urgente que nuestra mentalidad cambie. Por eso es necesario que dejemos de conducirnos por lo que se puede o no se puede, lo que es bueno o es malo, y empecemos a conducirnos por esa vida espiritual, por ese revestimiento que tenemos de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo puedo o no puedo, muchas de esas veces, la mayoría de esas veces, nosotros nos conducimos con: es que no puedo hacerlo, ¿verdad? Y estoy, pues ya ni modo, ya me casé, ahora me tengo que aguantar. ¿Ve? Eso va a un fracaso. Cuando nosotros maduramos en nuestra manera de pensar y dejamos que la vida de Cristo inunde nuestro pensamiento, nosotros decimos: qué alegría poder vivir esto, qué alegría poder estar con la misma mujer a que el Señor me dijo que lo hiciera, qué alegría poder hacerlo. Que es un reto muchas veces, sí es un reto, pero qué alegría, eso se llama madurez. Es por la vida de Cristo. Que no puedo hacer esto, ya no puedo ir a tal lado, ya no. No, qué alegría por la vida de Cristo decir: creo que no es prudente yo estar en ciertos lugares. Es que es así. Nadie me lo está imponiendo. Siempre que hay imposición de algo, no viene de parte del Espíritu. No viene de parte del Espíritu. Cuando hay imposición es que hay ley, hay esclavitud. Cuando tú vas por la alegría de cumplimiento de propósitos de Dios en tu vida, eso es madurez. Cuando tú haces por cumplimiento de propósitos de Dios en esta tierra, eso es madurez. Cuando tú ya no haces porque tú dices: es que eso no lleva al cumplimiento del propósito de Dios, eso es madurez. Eso es vida. Eso es libertad. Eso es vivir como hijos.
Y mientras sigamos siendo guiados por la ley, por lo que se puede, no se puede, está bien, está mal, eso sí, eso no, nosotros seguiremos manifestando una inmadurez que en nada nos va a hacer que diferenciemos del mundo que es esclavo del pecado y de la ley. En nada vamos a diferenciarnos. Y es tiempo de ir madurando para que el mundo vea una clara diferencia de la iglesia en relación al mundo. Hoy casi no se ve. ¿Sabe por qué? Porque somos inmaduros. Porque nos seguimos guiando por ley. Hasta para pedir, es que tienes que pedir perdón. Ah, sí, tengo que pedir perdón, ya voy. Oye, perdóname. Ah, ¿ve? Es ley. Es ley. Eso es esclavitud. Eso es inmadurez. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que ir hacia la libertad que nos ha sido dado en Cristo de los hijos de Dios, que estamos ya en los lugares celestiales. Ahí donde estamos, sé que vamos a orar. Ahí donde estamos, sé que vamos a tener un momento de oración para permitir que el Espíritu del Señor haga algo en nuestras vidas. Y no solamente terminando este momento, sino durante la semana, en las semanas que vienen, los meses que vienen. Vamos a ir caminando hacia la voluntad perfecta de Dios, que es que caminemos como hijos y no más como esclavos, en la libertad que Él ha ganado para nosotros, y que día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, avanzamos un poquito más como iglesia, como cuerpo, a alcanzarlo. Les amamos y que la gracia de Dios inunde nuestras vidas y que la paz de Dios inunde nuestras vidas para que nosotros podamos comprender junto con todos los santos la grandeza del amor de Dios. Quiero despedirme diciéndoles paz de Dios, no pax de Dios. La paz de Dios es algo que el Espíritu viene a dar. La pax con X era algo que los romanos establecían con los pueblos que conquistaban. Le decían, ¿quieres pax? Sométete. ¿Quieres pax? Obedece lo que yo te digo y no te mato. Si tú no obedeces, te mato. Entonces la gente decía, bueno, sí, accedemos por la presión. Sí, ¿quién no va a decir, sí, está bien, Roma, pues gobiérname, no hay problema, ¿ve? Entonces Roma decía, hay pax entre nosotros. Pero al final era un sometimiento. Sometimiento que no quiere Dios. Cuando uno se somete por la vida del Espíritu, es por la paz que uno tiene y porque no solo lo hace, no solo quiere hacerlo, sino desea hacerlo, ama hacerlo, porque entendió que esa es la verdadera libertad. Paz de Dios, mis amados, les amamos.